verdaderamente es muy lamentable. ¿Qué puede hacer un jugador? Yo recuerdo cuando el 2003 me vino a ver un exjugador del Atlante que traía dentro de sus objetivos formar un sindicato de futbolistas. Hay que entender muy bien el tema de los sindicatos, que es un tema muy romántico en el papel, pero que en nuestra realidad en México es un caso bastante lamentable y en el que hay que trabajar. Son cotos de poder que violentan la realidad nacional. Un ejemplo concreto, el sindicato de maestros, tienen ahí a la maestra del Bester en la cárcel y dicen un gran logro del gobierno federal, mientras que el señor Romero de Champs, que es el del sindicato de petróleos, se pasea alegremente, ¿no? Entonces, el tema de los sindicatos es un tema bastante delicado. Dentro del fútbol, decían, pues imagínate tú un sindicato de futbolistas, ¿cómo se va a desarrollar eso bajo el sistema que tenemos en México? Él intentó hacerlo por todos los medios, sonaba muy bien, yo le dije, suena muy bien, pero ningún futbolista se está adhiriendo a tu sindicato. ¿Por qué? Porque ningún futbolista veía que fuera a terminar bien eso o que atentaba contra su carrera. Yo quiero seguir jugando. A mí me tocó ver futbolistas mexicanos, la gran cantidad de mis clientes siempre han sido extranjeros y en su último año de elegibilidad porque dicen, ya no me importa, ¿no? Ahora sí. Pero tú les dices su primer año o cuando están en plenitud de su carrera, ni se piensa en el demandar. Y los mexicanos menos, porque dicen, oye, no, pues tienen un poquito un carácter de miedo, de decir, pues más vale el sueldito que me están dando a pelearlo. Te hacen un contrato, por decir algo, te voy a pagar 10 pesos en tu contrato, así firmaste, pero en realidad te estoy pagando 3 y reclama. Y así tienen a muchísimos jugadores. Dicen, oye, o me hicieron 2 contratos. Uno lo dejaron en la Federación Mexicana de Fútbol, que es el único válido, y el otro contrato está aquí, en un cajón. Ese contrato lo saco cuando me conviene o no. La FIFA dice que la duplicidad de contratos es ilegal. Sin embargo, oye, ¿por qué me hace 2 contratos? Pregunta el jugador. No, lo que pasa es que por cuestiones fiscales, un contrato dice que ganas 1 peso y el otro dice que ganas los otros 200,000 pesos que te estoy pagando. Ah, ok. Y mi recibo de nómina, ¿qué dice? 200,000 pesos. Pero el contrato de la federación dice que ganas 10 pesos. ¿Quién me dice la razón por la cual un club haría eso? Bueno, esa es la excusa, pero digo, también puede ser el tema. ¿Mande? No, porque la cláusula de rescisión, que es con lo que tasan la transferencia o el pago por rescindir el contrato, ya ven establecido ahí y no es parte integrante del salario. Cuando se vayan a controversia, tú vas para laboral, ¿no? Seguro. Cuando se van a controversias, la indemnización va a versar sobre el salario de ese contrato. Entonces, te van a dar una indemnización en base al peso que te están pagando ahí, supuestamente, y no a toda la cantidad. Y si tú vas y reclamas y dices, no es cierto, porque esto, aquí está mi recibo de nómina y dice más, la federación te va a decir, no, pues el único contrato que yo reconozco es el que está aquí en la federación. Y la otra prueba no la puedo reconocer. Caso Peckerman. Sí, pero si yo voy a la FIFA y les digo, aquí están los 2 contratos, va a decir, ¿por qué hay duplicidad de contratos? Y ahí es donde, déjame te pago. Caso Peckerman, tal cual. José Néstor Peckerman salva a ti, bueno, no sé, los Tigres van a decir que no fue bueno y que a él lo contratan para salvar al Tigres del descenso, lo salva el descenso. Y él cuando lo contratan, tiene le hacen 2 contratos. Uno por toda esa temporada, con renovación automática, por otro contrato por 3 temporadas más. Sí, con la condición de que sí se salva el club del descenso. Se cumple la condición, con lo cual
se activa la cláusula de renovación automática. Pero no, cuando llega a entrenar al club, se da cuenta que ya estaba Daniel Guzmán como técnico. Dice, ¿qué está pasando? Se presenta a entrenar, le dicen, oye, pues aquí está el notario diciendo que se viene a trabajar. Acto seguido, Tigres le dice, no, no hay contrato. Oye, pero yo firmé un contrato contigo de renovación. No es cierto. Digo, sí lo firmaste, pero no lo vamos a aplicar. Oye, pero ¿es automático? No. Vas a la federación y te dicen, oye, no, pues nosotros nomás tenemos un contrato. Oye, aquí está el otro. Pues no lo reconocemos. Digo, reconocemos, lo estamos viendo aquí enfrente, ¿no? Pero no podemos hacerlo válido. Aquí en México, ¿no? Se lavaron las manos diciendo, no. Y Tigres se avienta, estuvo buenísima, porque dice Tigres, las firmas de ese contrato son falsas. Entonces, estás acusando de falsedad a Pekerman, que es un técnico, digo, para que se den cuenta la dimensión del señor, fue el técnico de la selección de Colombia en el Mundial pasado. Entonces, decir, una persona que viene a trabajar a México con un cartel, o sea, no es cualquier técnico, y lo acusas de falsificación. O sea, básicamente estás diciendo que es un delincuente. Esa es la familia del fútbol, ¿no? Entonces, ese fue el caso Pekerman. 2 contratos, uno guardado en el cajón y otro acá. Eso les puede dar un ingrediente para saber qué está pasando con Pulido, ¿no? El pacto de caballeros, ¿qué puede hacer un jugador hoy por hoy? Es muy complicado que se unan, porque el mismo gremio de jugadores no está unido en torno a eso. O sea, está unido realmente en cuanto a quiero permanecer jugando fútbol. ¿Cuántos jugadores son famosos? Pónganse a pensar. El universo de jugadores de primera división en México, estás hablando de alrededor de 650. De los 650, ¿cuántos de ellos tienen jugosos contratos? Yo me atrevería a decir que ni 25. El resto juega con un salario bastante normalito y con una serie de riesgos. ¿Ya? A ver, 2 preguntas más y ya nos... Sí. Bueno, yo atendiendo al carácter al principio que empezaste a hablar del derecho internacional, específicamente sobre la discriminación, por ejemplo, en la Unión Europea, que todos los jugadores que son de la Unión Europea pueden jugar en cualquier club, o inclusive si tienen los jugadores rusos o turcos, de igual manera por convenios que son de raíz 100% laboral. Un ejemplo, ¿cómo le puede hacer un club como lo es aquí? Bueno, citando allá en el caso de la Unión Europea, el Athletic de Bilbao, que solamente contrata a puros de su cantera o puros que son de ahí del País Vasco, de la tierra. por cómo ellos se puede, ese tema de discriminar a los demás jugadores que son de otras nacionalidades con ese derecho de que pueden participar ahí, de qué manera se pueden ellos proteger o cómo se protegen ellos ante ese tipo de demandas, y de qué manera se puede aplicar aquí en México algo parecido con el derecho de el principio de la igualdad establecido en la Constitución y el Club Guadalajara, que nomás contrata a puros mexicanos. Muy bien, súper buena pregunta. El tema de que ellos contraten a puros mexicanos y si tú quieres inscribirte como, o sea, jugar en Guadalajara y no siendo mexicano, aquí lo interesante todo es qué derecho viola, porque ellos están excluyendo de una forma a las otras nacionalidades, pero no ha, o sea, es decir, oye, yo soy gringo y quiero jugar en el Guadalajara. Muy bien. Primero tienes que demostrar que tienes con qué jugar para jugar en el Guadalajara, ¿no? Que ahorita, pues, dicho sea de paso, pues va a descender, ¿no? Pero lo que mencionabas del Athletic de Bilbao, que es igual, para los que no sepan, Athletic de Bilbao es un club que solamente admite a jugadores vascos o que hayan sido o que sean de familia vasca, lo cual tiene mucho mérito porque se mantienen en los primeros lugares y el País Vasco es del tamaño de China, Nuevo León, o sea, es bastante pequeño. En mi opinión, violenta, porque puede llegar a ser una discriminación. Pero, acuérdate de algo muy importante, es como decir, un colegio de médicos, bajo la ley de profesiones. Yo no me puedo sentir discriminado porque no me admiten si no reúno ciertos requisitos.
para pertenecer a ese grupo, ¿no? Los grupos, por regla general, son exclusivos, ¿no? Si yo vengo al Tecnológico de Monterrey, pues tengo que pasar por ciertos requisitos para poder pertenecer, ¿no? Si es una cuestión de nacionalidad, ciertamente, si es discriminante, si violenta. Esa es mi opinión. Yo no veo que en ese sentido el País Vasco, o no se ha presentado ningún caso, lo cual sería bastante interesante de analizar, que digan yo quiero pertenecer al Club de Fútbol de Bilbao, pero soy madrileño. Y que te digan, ¿sabes qué? Pues no puedes ingresar, ¿no? Porque es un club únicamente para vascos. Y que protestara, seguramente, o sea, en la legalidad dijeron, ¿sabes qué? Tienes que admitirlo. ¿Por qué? Por el principio de igualdad. Lo sabremos el día que se presente el caso. Hasta ahorita, creo que nadie se ha sentido violentado porque no participa en las Chivas de Guadalajara, por ejemplo, sin ser mexicano. Pero muy interesante planteamiento. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, dos cosas. Primero, el caso de Pulido, acerca de si puede o no jugar en Grecia. La directiva del Club Tigres, al menos en los medios, se dice que tiene un contrato vigente y pues, al parecer Pulido opina lo contrario. Y aquí también mis compañeros preguntan sobre el caso Vela, que si le pudiera obligar a jugar en la selección, preguntan. ¿El caso de? De Vela. Ah, que si lo pueden obligar a jugar en la selección. Sí, preguntan. Sí, no, a Vela no te pueden obligar por jugar en la selección nacional. O sea, de hecho, jugar en la selección nacional generó un problema. Hace como 8 años surgía la situación de que si te llama la selección a jugar, los clubes tenían una obligación de prestar a sus jugadores. Pero luego sus jugadores se lesionaban y regresaban lesionados. Entonces el club decía, a ver, es una inversión, es un activo que yo tengo, le estoy pagando, va a la selección, se lesiona y yo lo pierdo por el resto de la temporada. Entonces generaron un mecanismo de indemnización por si sucedía eso, ¿no? Para algunos jugadores es un honor jugar en la selección, para otros les representa una dificultad por diversas razones. Puede ser porque no hagan grupo con el entrenador que está actualmente, o porque sus intereses en Europa, es decir, yo no quiero ir a la selección porque si luego me lesiono, pierdo un poquito la continuidad acá. Obligar o no pueden obligarlo. Y en el caso Pulido, desconozco, yo puedo hablar mucho de los temas que conozco, les he dado elementos como para poder saber qué es lo que está pasando, sobre todo la duplicidad de contratos. Y entiendo que en el caso de Pulido le dieron una renovación automática, que sí la quieren hacer efectiva, a diferencia del caso de Peckerman, y que hay un dinero de por medio, obviamente. Que el jugador, y es cierto, por lo que sé, estuvo muy mal asesorado por los agentes que lo estaban apoyando, ¿no? ¿Se manejó mal? Sí. ¿Que se pudo haber resuelto amigablemente con el jugador? Yo creo que sí. Y me sorprende porque Alejandro Rodríguez, como presidente, es bastante bueno para conciliar. Yo creo que se apoyó mucho en la opinión de los abogados de Cemex, de decir, sí tenemos la forma de presionarlo, porque luego depositaron ese contrato en la federación. Eso fue hasta donde sé. Entonces, que es lamentable, ¿por qué? Porque tienes un muchacho que quiere salir a jugar a Europa y por un tema que no te pusiste de acuerdo antes del Mundial para el pago de la transferencia, está en esa situación. Y lo cual pues daña un poquito la imagen del club, ¿no? Que yo creo que se tiene que cuidar, sobre todo porque pues, representa una universidad y la afición es extraordinaria. Pues. Bien. A continuación, sí, se otorgará el respectivo reconocimiento para nuestro invitado como ponente de esta conferencia. Gracias. Muy gracias. ¿Qué tal? Agradecemos a todos. La teoría en ocasiones es muy tediosa y yo en todas las clases que he impartido me baso en casos reales y luego yo los voy modificando para poder fomentar un poquito ahí el rigor intelectual, ¿no?
les voy a presentar lo que algunos de sus compañeros me comentaban que en la clase de inglés legal les dan un poco de cómo hacer los briefings para presentar un caso. Esto es lo que hacemos usualmente en los despachos, cuando tenemos a un abogado junior que tiene que presentar un briefing de un caso. Este es el sistema que se utiliza, que es el que vamos a utilizar para el caso práctico. Se llama IRAC, que por sus siglas es Issue, Rules, Analysis and Conclusion. ¿Vamos para adelante o de eso? ¿Seguimos adelante? Los issues, que es el primero, determinar cuál es el hecho jurídico del asunto. Les van a tener su texto y ustedes lo primero que tienen que hacer es leer detenidamente. Una de las principales herramientas para formar su criterio jurídico es leer. O sea, las palabras, las definiciones que tienen, no perder de vista cada uno de los detalles que están leyendo. ¿Cuál es la posible imputación en el caso? Buscar los factores determinantes. ¿Cuáles son las palabras claves? Algo que a mí siempre me ayudaba mucho es separar palabras. Decía, esta palabra me suena a esto, puede ser determinante. Y plantearlo a manera de preguntas. Cuando vean los hechos, cuestionen los hechos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Adelante. ¿Seguimos? Las reglas. ¿Cuál es la ley aplicable al caso concreto? Y tienen que ver todo el universo de leyes que se puedan ser susceptibles de aplicación. En el caso que nos compete esta tarde, mañana tarde, ya les estoy yo proporcionando la ley. Les estoy proporcionando varios artículos y ustedes ya elegirán cuál es el que consideren ustedes que tiene que aplicar. ¿Seguimos? En análisis es aplicar las reglas a los hechos que ustedes detectaron, obtener argumentos basados en la ley para sostener la hipótesis obtenida y buscar 2 o 3 ideas centrales. ¿Esto qué quiere decir? Las preguntas que ustedes detectaron o que ustedes plantearon dentro de los hechos le aplican la legislación que ustedes eligieron y luego sacan sus hipótesis. Esa es la mecánica a seguir. Primero leo el texto y digo, a ver, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió aquello? Ok, esta es la legislación, vamos a ver, a mí me parece que estas son las leyes que tengo que aplicar y luego lo junto para sacar mis hipótesis. ¿Seguimos? Es importante que tengan 2 o 3 ideas centrales, no hacerlo muy extenso para que puedan llegar a una conclusión. Las mejores conclusiones son conclusiones que no son de más de 10 líneas. O sea, llegar concretamente, porque luego divagamos mucho, ¿no? En un buen briefing no tiene que ser toda una explicación de 3 páginas, ¿no? O sea, de hecho, los que ya están trabajando en despacho, o sobre todo los de despacho, los de empresa no tanto, cuando el socio te pide el briefing, tiene que ser lo más conciso posible y ahí demostrar tu capacidad y análisis jurídico. Si le vienes al socio con un briefing, con una conclusión de 5 hojas, dice, pues mejor leo el caso. Entonces tiene que ser muy concreto. Se hace evaluación y debe ser breve la conclusión. Entonces, el caso que les he presentado ahora es el caso Silviño. Es un caso de derecho internacional, deportivo, es didáctico, viene con varias implicaciones que tienen que detectar. ¿Qué les recomiendo? Dado que es didáctico, léanlo bien. Detecten las palabras clave y empiecen a hacerse sus preguntas en ese ejercicio. Vean cuál es la legislación que se les ha puesto ahí, que aplica, y saquen sus hipótesis. En hipótesis, hagan todas las que se les ocurra. Es como un brainstorming y luego lleguen a su conclusión. ¿Ok? Si quieren, leemos el caso. Lo más conveniente, en vez de hacerlo individual, es dividirnos por equipos para que luego pasen a presentarlo y lleguen a un consenso. Una de las cosas que a mí más me gusta de que formen equipos es que cada uno va a tener una hipótesis quizás distinta y llegar al consenso es otro
de las habilidades que tienen ustedes que tener, sobre todo para que no les pase lo que a algunas directivas de fútbol les pasa cuando no llegan a un acuerdo con sus jugadores, es esa capacidad de consenso, de ver las cosas también desde la óptica de otro integrante del equipo y unirlas para presentarlo. ¿Okay? A mí me gustaría dividirse por grupos naturales, pónganse de acuerdo en grupos de... Lo único que necesito es que hagan sus equipos y que me digan cuál va a ser el representante del equipo para que pasen a presentarlo. ¿Okay? Pues pueden ser equipos de 4 o 5 personas, tratar de que no sean más de 10 equipos por el tema del tiempo. Ok, si alguien me ayuda nada más a condensar los equipos para también anotar y que digan cuáles son, se ponen a trabajar, leemos el caso y B profesional. Ha obtenido la nacionalidad mexicana. Está casado con una mexicana por naturalización y han procreado 3 hijos, 2 de ellos nacidos en México. Usualmente pasa sus vacaciones familiares en Estados Unidos, donde no necesita visa para entrar, dado que tiene pasaporte de la Comunidad Europea. El pasado mes de febrero fue convocado a la selección nacional para participar en un juego amistoso en Monterrey. En su actuación marcó en 3 ocasiones para un triunfo de 3-0 sobre la selección española. La Real Federación ha reclamado el juego argumentando alineación indebida de extranjero. Aplique el IRAC y exponga qué normas se aplican al caso. Procede la reclamación. ¿Es legítima la naturalización de Silviño? ¿Qué elementos de defensa tiene Silviño? ¿Y cuál sería su situación migratoria resultante? Es decir, yo les he dado ya un poquito las preguntas que debieron haber ustedes hecho en la primera parte, ¿no? Entonces ya tienen ejemplo de preguntas ahí. Ahora viene la legislación, detecten, o sea, lean detenidamente todo, con puntos y comas, porque de ahí sale el secreto de la solución del caso. ¿Okay? Vamos a dar 20 minutos para que terminen su trabajo y luego pasamos a exponer dando entre 4 y 5 minutos a cada equipo. ¿Okay? Adelante. Estoy haciendo pipí. Eso voy a jalar.